Amigas y amigos, bienvenidos a su programa República de Ciudadanos por Punto de Corte. Hoy tenemos como invitado a José Antonio Villamizar, secretario ejecutivo de la Unidad Educativa del Sector Educativo. Eso es una, vamos a decir, plataforma que agrupa a partidos políticos, sindicatos, gremios, organizaciones que defienden el tema de la educación. Y queremos hablar sobre todo la finalización del año escolar 2018-2019. Ellos han hecho una evaluación, si vamos al caso de ustedes que son docentes, del 1 al 20 salió raspada el año escolar y la gestión del ministro de Educación Aristóbulo Istúriz. Pero lo primero que quiero preguntar, en líneas generales, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen del año escolar que ha concluido? Sí, la Unidad Democrática del Sector Educativo, la UCSE, ya llevamos varios años haciendo este análisis, no solamente al final, sino también a mediados del año escolar. Lamentablemente comenzamos el año anunciando que había un desplome del sistema educativo, había un desplome de la educación, pero ahorita podemos decir con mucho dolor y con mucha tristeza que terminamos en una catástrofe, que el derecho humano a la educación ha sido completamente vulnerado y que lamentablemente nuestros niños, nuestros jóvenes han sufrido el mayor daño posible en los últimos años en su sector educativo, porque el problema no es solamente de infraestructura, el problema no es solamente de el personal docente, sino es un problema completamente global. De hecho, por ello, a raíz del análisis que se hizo en el año escolar anterior, 2017-2018, el 25 de septiembre del año anterior se decreta la emergencia humanitaria educativa compleja a nivel de la Asamblea Nacional, porque estábamos con esa situación. ¿Y cómo sería eso de la emergencia humanitaria compleja para que la gente tenga una idea de cómo es eso? Lo que sucede es que en educación, en el área educativa, podemos lamentablemente verificar todas las malas prácticas políticas y sociales que ha desarrollado este gobierno. Y ahí podemos, como te decía, no es solamente el problema de infraestructura, es también el problema de alimentación severa dentro de la institución educativa, es el problema de exclusión de los niños que no están asistiendo a clase, el problema de la diáspora de los niños y jóvenes que se están yendo del país, niños que no están volviendo a clases simplemente porque sus padres no los pueden llevar por múltiples circunstancias, pero también el problema del docente que está abandonando la carrera porque lamentablemente por estas medidas económicas el salario se pulverizó, no alcanza ni para vivir dignamente y sobre todo también el Estado Nacional, el gobierno, ha incumplido la segunda contratación colectiva y todo esto ha llevado a que muchos docentes se vayan del país, pero también hay docentes que lamentablemente han buscado otros tipos de entradas económicas y aún permaneciendo en el país ya no ejercen la educación. Hay un tema clave que es el tema de los docentes. Por ejemplo, hace unos meses nosotros entrevistamos a la coordinadora de Fe y Alegría de la zona Caracas. Ella nos decía la ausencia de docentes que han tenido que suplirlos con padres y representantes en muchos casos. En este caso, en la evaluación que ustedes tienen, por ejemplo, instituciones privadas o instituciones públicas, ¿cómo están supliendo la ausencia del docente? Mira, todo el programa educativo, como se dice, es complejo, pero la parte de los docentes es mayoritariamente dolorosa porque instituciones donde habían 20 docentes al inicio del año están quedando 8, se han retirado. ¿Cómo se está supliendo? Bueno, en el mejor de los casos, pero no el deseable, porque esto tenemos que tenerlo muy claro. Y es importante, aquí hago también un llamado a los padres y representantes que muchas veces se preocupan de que el niño pueda asistir y permanecer en el aula educativa. Y muchas veces las instituciones del sector oficial se están valiendo de padres y representantes que pueden ir y estar dentro de la institución e inclusive hay instituciones que están buscando muchachos que están en años superiores, tercer año de bachillerato, cuarto año de bachillerato o recién graduados para que estén en el aula de clase, pero no lo ideal, porque lamentablemente estas personas no son profesionales de la educación, no tienen las competencias, tendrán la buena voluntad,
de permanecer en el aula y el niño estará ahí, pero el hecho educativo está completamente cortado porque son personas que no manejan la pedagogía, no manejan muchas veces los conocimientos, no tienen la capacidad para transmitir. Entonces, aunque el niño permanezca en algunas instituciones, no se está cumpliendo con el hecho educativo. Y como te digo, Rafael, es en el mejor de los casos, pero lamentablemente hay muchas instituciones que tienen sesiones completas en casa, que significa que la institución trata de enviarle algunas guías y enviarle algunos materiales, pero los niños no están yendo a la institución. Quiero preguntarte algo que presentaron también ustedes y han presentado otras organizaciones que están en el ámbito educativo. En vista de los apagones que han ocurrido en los últimos meses, se calcula que en promedio los niños, niñas y adolescentes perdieron 70 días de clase, o sea, más de 2 meses. ¿Por qué el ministerio no hizo un plan de recuperación de clases como se hacía en años anteriores cuando, por ejemplo, habían los paros de docentes que entonces buscaban la manera de recuperar, de tomar otros días de clase? Incluso sábados se llegaron a dar clases. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el ministro de Educación o el ministerio no diseñaron un plan de recuperación del año escolar? Esa es una gran pregunta y de hecho es una incógnita que tenemos. Se hizo supuestamente una reestructuración del año escolar a raíz del primer gran apagón que hubo en el país, pero sorprendentemente la reestructuración era prácticamente 3 días más de clase solamente, y de hecho el daño en este sentido se vio y se ve muy fuertemente fue en bachillerato, donde supuestamente los muchachos terminaban el 12 de julio a nivel de bachillerato, pero nosotros ya a partir del 15 de junio veíamos las caravanas, los muchachos, o sea que fue un mes inclusive menos, sin contar que lamentablemente se decretó que las clases solamente eran hasta las 2 de la tarde. Cosa que no se entendía porque había muchas instituciones que por su infraestructura, por su ventilación, por su iluminación, podían tener clases inclusive hasta las 4 y 5 de la tarde porque lo permitía, pero lamentablemente se les prohibió. Hay casos muy patentes de instituciones del sector oficial, del sector público, donde los docentes decidieron por el bien de los muchachos del turno de la tarde que las clases eran hasta las 4. Pero lamentablemente llegaban los coordinadores diciéndoles que no, que la orden era que las clases eran hasta las 2. Entonces, el sector que recibía clase en la tarde fue mucho más afectado. Y tú hablas de 70 días de clase, en el mejor de los casos, pero dependiendo del sector del país, por ejemplo, Zulia, Táchira, Amazonas, Trujillo, inclusive Lara y Sucre, hubo instituciones que les fue imposible cumplir más de 100 días de clase, más de 110 días de clase, porque lamentablemente por el problema de agua, porque no era solamente la situación de luz, es que no llegaba agua a la institución, y una institución con 5 o 6 días sin agua, pues los baños colapsaban completamente, entonces por medidas de salubridad no podían tampoco recibir a los niños, problemas de transporte y muchas situaciones que inclusive en algunas instituciones podemos decir que hubo más de 70 días sin clase. En este caso, para que haya claridad en los que nos ven en las redes sociales, ¿cuál es el día... ¿Cuál es la cantidad de días adecuados para que el año escolar termine en óptimas condiciones, que el niño obtenga las competencias adecuadas para pasar al siguiente año escolar? Mira, lo ideal según la ley de educación, son los 200 días hábiles de actividades académicas, de los cuales se desea que sean 180 días de clase. 180 días de clase mínimo, lo adecuado para que los niños puedan recibir las competencias que necesitan, reforzarlas y realmente adquirirlas de forma constante y permanente. Entonces, esos 180 días, lamentablemente ninguna institución del sector oficial e inclusive las instituciones del sector privado fueron afectadas grandemente. Un tema clave es el tema de los niños, niñas y adolescentes. Mencionaste el tema de la ausencia, de la deserción, sería la palabra adecuada. ¿Cuánto tiempo, cuál es el porcentaje de deserción escolar en este año escolar, en este año que concluye? Mira, hablar de porcentaje a veces es un poco difícil porque cada zona es muy particular. No es lo mismo el centro del país que la frontera, pero sí podríamos hablar alrededor, según algunos estudios que se han hecho, de un 30% en forma general.
como te digo, en algunas situaciones, en algunos sectores tal vez un poco más grave y en otros no. Hay instituciones donde comenzaron 36 niños y terminaron 27 niños. Hay otros sectores que no ha sido tan fuerte, pero en una media podríamos hablar de un 25-30% de ausencia o de deserción, más que de ausencia, deserción del sistema. Y en otro caso que pasa, que está afectando, el tema del programa de alimentación escolar. Pues eso era un programa que el Estado le daba a las escuelas alimentos. Muchos muchachos que iban a sus estudios aprovechaban de ir a las escuelas a comer porque no comían en sus casas. ¿Qué tanto mermó también ahí la deserción o la ausencia por la falta de alimentos en las instituciones? Mira, por eso te digo que lamentablemente el impacto de todas las medidas económicas y medidas sociales mal implementadas por el Estado se ven muy reflejadas en la educación. Y la parte alimenticia es muy grave. Lamentablemente en algunos sectores del país el PAE prácticamente desapareció y en otras partes se hizo muy inoperante porque los alimentos que llegaban realmente no eran los adecuados para el desarrollo del niño. Las proteínas prácticamente escaseaban e inclusive en algunos sectores solamente se enviaba caraota y arroz, pero ni siquiera ningún tipo de aliño, o sea, ni siquiera sal, algo para darle sabor. Muchas instituciones tenían que hacer colectas internas para poder hacer eso. Entonces sí mermó bastante. Hay muchas instituciones que lamentablemente los niños dejaron de asistir porque no tenían para comer. De hecho, a principio de año se anunció, y no solamente nosotros, sino muchas otras organizaciones anunciaban de los niños que se desmayaban, inclusive profesores que se desmayaban porque la alimentación era muy deficiente. E incluso hago una acotación, hubo un caso en Fialegría que nos mencionaron en el programa, que es que falleció una profesora por desnutrición, tuvieron ellos un caso similar. Y hay un tema que mencionaste al principio, que es el tema de la contratación colectiva del docente. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué respuesta le ha dado el Ministerio de Educación al gremio? ¿Qué esperan los docentes que ya han anunciado que pudiera el año que viene empezar con un paro de maestros por la falta de respuestas? Mira, el problema de la contratación colectiva, la segunda contratación colectiva, es que hay una serie de cláusulas de aumentos paulatinos para el trabajador de la educación. Ojo, que no solamente el docente, también el administrativo, también el obrero, que se han incumplido. El gobierno dice que al haber la reconversión de la moneda, todo eso se salarizó, se hizo salario, pero no es real esa información. Realmente la información es que hay muchas cláusulas que se han incumplido a nivel de la parte de hospitalización, seguro social, el seguro mortuorio, que no se están cumpliendo y lamentablemente el docente ha visto pulverizado y sobre todo ha visto dañada su dignidad como ser humano para vivir en una Venezuela que lamentablemente los precios aumentan día a día y que el docente no se siente realmente digno, no se siente realmente valorizado en su trabajo y en su alta función que tiene. Por eso es importante que los representantes apoyen todas estas actividades, porque no es simplemente recibir un mejor salario, es recibir la dignidad de la profesión docente, es valorizar realmente que nosotros como docentes estamos formando el presente y el futuro del país y que lamentablemente por eso es que muchos se han ido y estamos teniendo personas que no tienen las competencias, no tienen las condiciones, aunque tengan la buena voluntad, para formar a nuestros jóvenes. Y se nos está acabando el tiempo en este corto lapso que nos queda. ¿Qué propuestas le han hecho ustedes al ministerio o al gremio para tratar de mejorar la educación en Venezuela o tratar para el año que viene escolar evitar deserción y evitar la ausencia de los docentes en las aulas? Nosotros tenemos un proyecto, hemos presentado un plan, porque no es solamente detectar los problemas, sino también decir cómo estos problemas pueden ser solventados en este momento a mediano y a largo plazo. Por supuesto, primero abordar todas las situaciones físicas, estructurales. Segundo, realmente reconocer al docente como uno de los principales hechos en la formación y por lo tanto reconocer la contratación colectiva para que él reciba el salario justo, otras reivindicaciones de tipo social
y comenzar la formación permanente del docente en nuevas estrategias educativas, por supuesto aplicando todas las nuevas tecnologías, y eso es lo que queremos nosotros, que realmente el docente sea reconocido, sea valorado, sea salarizado de forma justa a su alta función y que comience a recibir todas las herramientas actualizadas para poder transmitir eso. Pero el docente no solamente lucha por sus reivindicaciones sociales, también lucha para que los niños tengan alimentación, tengan transporte, tengan los útiles escolares necesarios, porque todo es un conjunto y hay que trabajar en ese fin, como grupo. Bueno, creo que ha sido muy completo. Esperamos que el año escolar que viene a partir de septiembre pueda mejorar las cosas. Ojalá que sean escuchadas sus demandas ante las autoridades. Amigas y amigos, ha sido todo por los momentos aquí en República de Ciudadanos por Punto de Corte. Nos veremos en una próxima oportunidad.